Hola, ¿qué tal? El día de hoy vamos a analizar esta configuración del amplificador operacional, la cual es el seguidor. Es este que tenemos aquí. Ok, bueno. Para esta configuración del amplificador operacional tenemos un voltaje de entrada y un voltaje de salida. Queremos analizar cómo se relaciona el voltaje de salida con el de entrada. Ok, básicamente vamos a obtener la función de transferencia. Ok. Antes de comenzar, es importante recalcar que podemos hacer una comparación entre la configuración del seguidor y esta configuración que tenemos aquí. Esta configuración es la configuración del amplificador operacional, no inversor, ¿ok? Esta distribución se caracteriza porque la función de transferencia te relaciona el voltaje de salida con el voltaje de entrada, y esta es la expresión que relaciona a ambos términos, ¿ok? Como se podrán dar cuenta, en este caso se llama no inversor porque, a diferencia de la configuración inversora, cambia el signo del voltaje de salida con respecto al de la entrada. Y bueno, pues en este caso, al no ser inversora, se tiene que van a ser del mismo signo, la entrada y la salida, ¿ok? Entonces, ¿por qué vamos a por qué vamos a realizar esta comparación? Vamos a realizarla debido a que, si se dan cuenta, si la resistencia RF tiende a cero y la resistencia RI tiende a infinito, lo cual quiere decir que aquí está abierto el circuito y aquí es un cable. Entonces tendríamos exactamente la distribución del amplificador operacional como seguidor, ¿ok? Entonces primero vamos a analizar el seguidor y después vamos a analizar la configuración no inversora y vamos a plantear estas condiciones iniciales, ¿de acuerdo? Entonces aquí vamos a empezar con nuestro circuito eléctrico, el, el cual consta de una sola malla, ¿de acuerdo? En este caso, para ser más prácticos, vamos a ocupar la ley de voltajes de Kirchhoff. Si la planteamos, nos queda la siguiente ecuación, la cual es, empezamos en este sentido, y nos quedaría que es AV por el voltaje de D, y pasamos a por aquí, sería menos el voltaje de I, y por último sería más el voltaje de VD, ¿de acuerdo? Aquí así. Y todo eso es igual a 0, ¿ok? De aquí podemos factorizar VD, este término y este término, dándonos como resultado esta expresión de aquí. También podemos pasar a VI sumando del otro lado, como lo vemos aquí. En este caso despejamos VD y nos queda esta expresión de aquí. Después sustituimos VD, que sabemos que es igual a V0 en AV. Y si realizamos esa sustitución, ya tenemos nuestra función de transferencia, la cual sería que V0 es igual a VI, que multiplica a AV entre AV más 1, ¿ok? Nos queda esta expresión. Si nosotros hacemos el límite cuando AV tiende a 0, aquí sería de esta expresión, el límite cuando AV tiende a, no, disculpen, a 0 no, a infinito, pues ¿qué pasaría? Tenemos que multiplicar por 1 entre AV de ambos lados, ¿de acuerdo? En este caso, este término sería 1, este término sería 1 y este término valdría 0, ¿de acuerdo? Entonces, si ponemos esa condición inicial, bueno, esa condición de que el límite cuando AV tiende a infinito, nos queda simplemente que el voltaje de salida es igual al voltaje de entrada, ¿de acuerdo?
Y si nosotros quisiéramos expresarlo en una función de transferencia, sería simplemente que el voltaje de salida entre el voltaje de entrada es igual a 1, ¿de acuerdo? Entonces aquí tendríamos el primer resultado. Ahora, vamos a analizar la configuración del seguidor. Ahora, esta de aquí. Disculpen, esta era la configuración no inversora, ¿ok? Vamos a analizar esta configuración no inversora para darnos cuenta que vamos a llegar al seguidor si implementamos las condiciones que planteamos anteriormente. ¿De acuerdo? Entonces, nuestro circuito eléctrico ahora quedaría de la siguiente manera. Este circuito consta de dos mallas. Vamos a analizarlo por el método de mallas ahora, ¿de acuerdo? Aquí tenemos planteadas las corrientes I1 e I2, ¿de acuerdo? Si realizamos nuestra matriz para obtener la descripción de este sistema, nos quedaría de la siguiente manera. Estas dos ecuaciones vamos a realizarlas para vamos a ocuparlas para nuestro desarrollo, ¿ok? Esta primera ecuación sale de analizar esta malla de aquí, y esta segunda ecuación sale de analizar esta otra malla, ¿de acuerdo? Ahora, si nos damos cuenta del circuito eléctrico, podemos darnos cuenta que I1 es exactamente el valor de esta fuente, ¿de acuerdo? De esta fuente de corriente. Esa fuente de corriente vale 0 amperes, ¿de acuerdo? Dado que es como si nosotros pusiéramos una fuente de corriente aquí, pero sabemos que aquí, pues, obviamente no hay corriente, ¿ok? Entonces vale 0 amperes. Entonces vamos a plantear esa condición. Aquí la tenemos, que I1 es igual a 0 amperes. Si I1 es igual a 0 amperes, todo este término de aquí, de las dos ecuaciones, vale 0. Y por tanto podremos despejar I2 de ambas ecuaciones. Paso que tenemos en el siguiente renglón sería este paso. Los despejamos y vamos a igualar estas dos expresiones, esta y esta, dándonos la siguiente ecuación, esta que tenemos aquí. Ahora, nosotros necesitamos obtener V0 con respecto a VI más nuestra función de transferencia, ¿ok? Entonces, para obtener eso tenemos que despejar a V0 en función de VI, ¿ok? ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues pasamos multiplicando este denominador y este también, obteniendo este resultado, que VI multiplica a este término, menos VD también lo multiplica, y nos queda de este lado que AV por VD se multiplica por RI aquí, ¿de acuerdo? Para eliminar las fracciones. Ahora, pasamos este término de aquí al lado derecho y después factorizamos VD, ¿de acuerdo? También vamos a decir que, como en el caso anterior, V0 entre AV va a valer igual a VD, ¿de acuerdo? Entonces, en ese caso, nos quedaremos con la siguiente expresión, ¿de acuerdo? Simplemente es despejar VD y sustituir la expresión anterior como habíamos dicho, quedándonos de la siguiente manera, ¿de acuerdo? En este caso, vamos a aplicar de nuevo el límite cuando AV tiene infinito. En este caso, si AV tiene infinito, pues en la parte superior de la fracción sabemos que este se va con la multiplicación de AV, 1 entre AV. Y para este caso, si multiplicamos al denominador entre 1 entre AV, pues sabemos que nos quedaría una cosa así. Y bueno, este AV se cancela con el AV de abajo, quedándonos simplemente este término de aquí, ya que como sabemos esta expresión vale 0 y esta también vale 0, ¿de acuerdo?
Entonces, si desarrollamos lo que dijimos anteriormente, nos quedaría la siguiente expresión, que v0 cuando AV tiende a infinito vale igual a VI por este término, que simplificando nos queda como VI que multiplica a 1 más la resistencia RF entre la resistencia RI. Ahora, nosotros necesitamos el límite cuando RI tiende a infinito y cuando RF tiende a 0. ¿De acuerdo? Por propiedades de los límites, nosotros podemos aplicar los límites como nos convenga para encontrar el valor de ese límite. Vamos a aplicar primero este valor cuando RF tiende a 0 y toda esta fracción valdría 0, por lo cual simplemente nos quedaría el término de 1, ¿ok? Simplemente nos quedaría VI que multiplica a 1, ¿de acuerdo? Si aplicamos este otro límite, pues ya no afecta, dado que ni siquiera sale RI en esta expresión que desarrollamos aquí, ¿de acuerdo? Entonces, nosotros sabemos que estos límites, cuando RI vale infinito y RF vale 0, es exactamente igual a VI. Entonces tenemos que V0 es igual a VI, teniendo como resultado que la configuración del amplificador operacional como seguidor es un caso particular de el amplificador operacional como configuración no inversora, ¿ok? Entonces esto es todo por el video de hoy. Muchas gracias por verlo.